Hebreos capítulo 6, los versículos 4 al 12, dice así la bendita palabra del Señor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, reciben bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de conocer a ciencia cierta y sin lugar a dudas cuál es la condición espiritual real de una persona que se profesa ser creyente. Si realmente ha nacido de nuevo o si solo ha hecho una profesión de fe externa. Solo Dios conoce plenamente el corazón de los hombres. Nosotros, como cristianos, podemos llamar a otros cristianos, hermanos, o como dice nuestra confesión de fe, santos visibles, porque han profesado creer al Evangelio. Dicen confiar solo en Cristo para salvación y perseveran en esa fe. Y su vida y lo que dicen creer no contradice o destruye lo que confiesan con sus bocas. Así lo expresa nuestra confesión de fe en el capítulo 26, que nos habla de la iglesia en el párrafo 2. Escucha. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. Nosotros evaluamos sobre la base de la profesión de fe que dan y su conducta. En una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta su obediencia al llamado de Cristo, dice más adelante en este mismo capítulo 26 de la iglesia, en el párrafo 6, nuestra confesión de fe. Pero la condición espiritual real de alguien que profesa ser creyente, si ha nacido de nuevo o no, si es regenerado o no, si su fe es genuina o no, solo Dios la conoce sin lugar a error. Y es desde esta misma condición a la que acabo de eludir que el escritor de Hebreos escribe su carta.
Es desde esta limitación que como hombres tenemos de solo ver lo que está frente a nuestros ojos y evaluar eso que vemos acorde a la Escritura, que el autor inspirado escribe, advirtiendo a una comunidad de creyentes, así se profesan, del peligro de retroceder para perdición. Es desde esta condición que acabo de describir que el escritor de Hebreos les escribe. Sobre esto George Guthrie comenta: aunque el autor se dirige a la comunidad como una totalidad de creyentes, alude que él no es omnisciente. Es posible que algunos no sean verdaderos creyentes, aunque por su vinculación parezcan serlo. Notemos esa confesa ausencia de omnisciencia, como algunos exégetas llaman a esta condición desde la que escribe el autor de Hebreos. Notemos cómo el mismo autor de Hebreos en su escrito manifiesta que él, a ciencia cierta, no tiene la total seguridad de cuál es la condición espiritual real de aquellos a los que está escribiendo. Al inicio del capítulo 3, vayamos por favor allí a Hebreos 3, donde en el contexto de la fidelidad, donde se ha afirmado la superioridad de Cristo sobre Moisés. Moisés fue fiel en su ministerio, pero Cristo es superior. En ese contexto, enfocándose en los receptores de la carta y la necesidad de que ellos perseveren fieles en la fe hasta el fin, mira cómo les dice. Dice en Hebreos 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Allí está haciendo un contraste de la fidelidad de Moisés, pero dice que Cristo ha sido fiel, pero en este sentido como hijo sobre su casa. Ahora, la cual casa somos ¿qué? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. No sé si usted logre ver el condicional. Como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora adelante un poco al versículo 14, para que note esa confesa ausencia de omnisciencia, como algunos exégetas han llamado a ¿qué? A la posición del autor de Hebreos de buena fe referirse a esta comunidad como creyentes, pero no de afirmar que sabe a ciencia cierta cuál es su condición espiritual real. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Pero ¿qué continúa diciendo? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué pasa entonces con aquellos que proclaman ser participantes de Cristo si no retienen hasta el fin su confianza del principio? Pues que no aplica para ellos. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2, seguimos notando entonces esta condición desde la que escribe el escritor de Hebreos. Le dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Recuerdan a quién se está refiriendo? A Israel en el desierto, habiendo sido sacado de esclavitud, pero dudando de la palabra de Dios y recibiendo el juicio de Dios, muriendo todos ellos en su peregrinaje en el desierto por falta de fe. Es a eso a lo que se está refiriendo. Les dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos.
pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y un texto más, Hebreos capítulo 6, el versículo 11. Hebreos capítulo 6, el versículo 11. Dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Sobre estas expresiones en particular, F.F. Bruce señala: las oraciones condicionales de esta epístola son dignas de atención especial. En ningún otro lugar del Nuevo Testamento, aparte de este, encontramos una insistencia tan repetida sobre el hecho de que la perseverancia en la vida cristiana es la prueba de su realidad. La doctrina de la perseverancia de los santos hasta el final tiene su corolario saludable en la enseñanza de que los santos son aquellos que perseveran hasta el fin. Ahora, aunque esa insistencia es propia de la carta a los hebreos, ¿cuál insistencia? ¿Cuál insistencia? La de escribir a un cuerpo de creyentes desde esta condición de solo ver lo que está frente a nuestros ojos. ¿Qué es lo que está frente a nuestros ojos? ¿Qué es lo que nosotros vemos de los que se profesan creyentes? Eso, su profesión de fe, la conducta santa y a lo largo de su vida la perseverancia de la fe. Eso es lo que nosotros vemos, solamente lo que está a nuestros ojos y juzgado por la palabra del Señor. Aunque eso es insistente por el escritor de Hebreos, no es algo exclusivo del escritor de Hebreos. Que los escritores bíblicos inspirados escriban, pero sin una total seguridad, o por lo menos confirmando con sus palabras que a quienes se están escribiendo se está escribiendo como unas personas que realmente han nacido de nuevo, no es algo exclusivo del escritor de Hebreos. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23, les dice lo siguiente. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De buena fe se refiere a ellos como creyentes, pero siempre pone este condicional, no solamente el escritor de Hebreos, aquí el mismo Pablo: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Asimismo, en la culminación de su segunda carta a los Corintios, dirigiéndose especialmente a los que todavía tienen dudas sobre su autoridad apostólica, les dice lo siguiente en 2 de Corintios, el capítulo 13, versículo 5. 2 de Corintios, el capítulo 13, el versículo 5. Les dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Ahora, mis amados hermanos, este punto es esencial para la correcta interpretación de este texto controversial para muchos de Hebreos capítulo 6, versículo 4 a el 12. Que el escritor de Hebreos está escribiendo a personas que de buena fe trata como creyentes
pero no desde el punto de vista de que se está describiendo sin lugar a dudas a verdaderos creyentes que han nacido de nuevo. Son creyentes a sus ojos, son creyentes por lo que está frente a sus ojos. Profesan fe en el Señor Jesucristo, con su vida no destruyen lo que dicen ser, con una vida de impiedad no destruyen lo que dicen ser y perseveran en esa fe. Eso es lo que está frente a sus ojos. Pero esta confesa incapacidad de saber cuál es la condición real de los que están allí es muy importante a la hora de interpretar el texto. Ahora, con esto no quiero decir que un creyente sincero no pueda tener el consuelo de la seguridad de su salvación. Pero una seguridad presuntuosa, sin detenerse a considerar su proceder para ajustarse a la voluntad de Dios, mantenerse en la fe y ser vigilante de sí mismo, no es la seguridad que nos ofrece la palabra de Dios. Y menos para aquellos que se estaban desviando en el error o hundiéndose en una vida de pecado impenitente, negando lo que dicen ser y abandonando gradualmente la fe. Ahora, ¿por qué me he detenido en insistir sobre esta realidad de la incapacidad de conocer a ciencia cierta y sin lugar a dudas el estado espiritual real de un profeso creyente? Y que es desde esta condición aceptada por el propio escritor de Hebreos desde la que él escribe. ¿Por qué hemos usado 16 minutos y 54 segundos en esta introducción? Porque muchos al abordar este texto de Hebreos 6, 4 al 12 pasan por alto esto y quieren usar lo dicho aquí, por ejemplo, como evidencia que la salvación se puede perder. Sostienen que no hay dudas que el autor en esta porción está hablando de verdaderos creyentes. Y concluyen esto por las descripciones que el autor da allí de a quienes se dirige. Específicamente los versículos 4 y 5 que ya volveremos a leer. Y que al afirmar, si está hablando de verdaderos creyentes según ellos, al afirmar cómo estos caen de tal manera de la gracia de Dios, de tal manera que es imposible en ellos un nuevo arrepentimiento para salvación, entonces sacan esta conclusión. Con este texto se confirma que la salvación se puede perder. Si esta descripción del 4 y 5 es de creyentes verdaderos, sin lugar a dudas, y después se afirma que ellos pueden caer de la gracia de Dios a tal nivel que no hay renovación para el arrepentimiento, confirmado. La salvación se puede perder, una persona puede haber nacido de nuevo, ser un verdadero creyente y después caer de la gracia y perder su salvación. Ahora, otros que saben por el resto de las escrituras que un verdadero creyente, alguien que ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, tiene seguridad eterna, por el resto de la palabra del Señor lo sabe, concluyen, al igual que los primeros, que el autor sabe a ciencia cierta que a quienes se dirige y describe en esta porción son verdaderos cristianos. Y que por lo tanto, entonces, la advertencia que les va a hacer aquí es hipotética. O sea, que tiene el propósito de advertirles, de sacudirlos, pero eso que dice que les puede pasar, pues no puede darse realmente. Que solo tiene el propósito de generar en ellos un fuerte impacto para que reaccionen a su pereza espiritual. Pero tal cosa como que recaigan de tal manera que sea imposible para ellos ser renovados para arrepentimiento, es algo que en realidad, pues no puede suceder. Estamos entendiendo por qué la importancia de no perder de vista desde qué punto escribe el escritor inspirado de Hebreos con respecto a esta comunidad. Él los está tratando
a la luz de lo que ven sus ojos, que es la misma evaluación que nosotros hacemos de una persona a la que nosotros llamamos cristiano, hermano o santo visible, pero que no es el propósito. Y esto por la confesa negación de omnisciencia del escritor de Hebreos no tiene el propósito de estar allí dando una descripción sin lugar a dudas de la condición espiritual de esa persona. Porque cuando esto se toma de esta manera, nos toca empezar a hacer tremendas maniobras teológicas para poder dar explicación. Unos diciendo, ahí está, creyentes, y perdieron la salvación. Y otros diciendo, ahí está, son creyentes. Entonces las advertencias pues son hipotéticas, no van a suceder, solo es para asustarlos. Hay otras variaciones de estas alternativas que algunos han asumido en la interpretación de este texto, pero que parten del mismo punto que pasa por alto lo que hemos afirmado. ¿Qué? Que el autor inspirado no conoce a ciencia cierta y sin lugar a dudas la condición real, espiritual, interna de aquellos que están siendo tentados a dar marcha atrás y que su fuerte advertencia es real. ¿Qué sabe el escritor inspirado? Lo mismo que sabemos nosotros. Él sabe que han profesado su confianza en Cristo para salvación, que han participado de los beneficios de estar en la comunidad de creyentes. Él sabe incluso que ya han sostenido en el pasado gran combate de padecimientos y que han sufrido vituperios y tribulaciones a causa de la fe. Él lo sabe. Por allá adelante, en el capítulo 10, Él lo expresará y dará ese testimonio. Pero también sabe esto, que algunos están dando marcha atrás y otros están siendo tentados a seguir ese mismo camino a causa de la persecución y las aflicciones presentes. Eso es lo que Él sabe y eso es lo que nosotros mismos sabemos. ¿Qué sabemos nosotros del hermano que está alrededor? Que ha profesado fe, que vive una vida coherente a lo que dice creer y que con su testimonio de una vida impía, impenitente, no destruye lo que dice ser y que además de eso persevera firme en esa fe que dice tener. Eso es lo que sabemos. Y por eso llamamos a un hermano hermano. Y puede que nosotros tengamos apreciaciones personales de no, pero él es un hermano, él es un hermano. Puede ser. Es subjetivo. Pero nosotros no podemos ser guiados por nuestras percepciones subjetivas. Nosotros evaluamos y vemos lo que está en nuestros ojos, eso sí, a la luz de la palabra del Señor. Y esto es importantísimo para no sacar conclusiones erradas que afectan nuestro entendimiento, nuestras relaciones y que afectan aún a la misma iglesia. Así que les va a instar a esas personas a las cuales les escribe de esta manera, con este trato, pero que está viendo lo que está sucediendo, para que esa profesión de fe en Cristo que ellos han dado no termine siendo vacía, falsa, espuria a causa de su retroceso. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos firme hasta el fin nuestra confianza y esperanza, les dijo en el 3:6. ¿Hemos llegado a tener parte con Cristo? Con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio, les dice en el 3:14. Pero sobre todo, les está instando a que no se cobijen bajo una falsa seguridad cuando su infidelidad a quien han dicho creer está evidenciando que su profesión de fe no es genuina. Nos puede parecer lo que queramos, es nuestra apreciación personal, pero no puede ir en contra de lo que la palabra del Señor nos muestra con respecto a lo que nosotros evaluamos y que el mismo escritor de Hebreos está sosteniendo aquí, porque si no caeremos en las mismas malinterpretaciones de aquellos que tratan
de explicar este texto y terminan haciendo maromas teológicas para mantener una posición que ya ha adoptado con respecto a la salvación. Thomas Scheiner escribe al respecto: el autor se dirige a los lectores pastoralmente, pero no asume una perspectiva divina de su destino final. Es por esta razón que he considerado detenerme en la incapacidad de conocer a ciencia cierta y sin lugar a dudas el estado espiritual real de un profeso creyente, y que es desde esta condición aceptada por el propio escritor de Hebreos desde la que él escribe. Y me he detenido en esto no solo para la correcta interpretación de este, que es uno de los más controvertidos textos de la carta a los Hebreos, y en el tema en cuanto a la salvación y la seguridad de la salvación o pérdida de la salvación, sino para nuestra vida práctica como creyentes y como iglesia. El versículo 4 inicia diciendo: porque ¿es qué? Imposible. La frase en el idioma original, todo ese texto inicia con la palabra imposible en el griego, haciendo énfasis en ello. Y aunque algunos han tratado de matizar esta expresión como que es imposible, pero no tanto. Esta misma palabra que utiliza aquí para imposible y con la que inicia esta expresión se usa 3 veces más en la carta y no da lugar a suavizar la expresión. Es imposible que Dios mienta, dice el 6:18 de Hebreos. ¿Qué matización le vamos a hacer a esto? Ninguna. Es imposible, la misma palabra griega, que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. 10:4. Y es imposible agradar a Dios sin fe. 11:6. Así que, amados hermanos, arrancamos con esto. ¿Qué imposible es qué? Imposible. Y continúa diciendo que volvamos al texto, que los que una vez, es imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mira, todas esas expresiones en conjunto pueden ser dichas de personas que hacen parte de la comunidad de creyentes, de personas que hacen parte de la iglesia. Es lo que el escritor inspirado ha visto ante sus ojos, que han experimentado ante sus ojos los destinatarios de su carta. Es lo mismo que nosotros vemos. Aquella persona que está al lado que nosotros vimos fue iluminado, gustó el don celestial, fue hecho partícipe del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todo esto en conjunto puede ser dicho de alguien que hace parte de la iglesia visible, de la comunidad de creyentes. Cuando uno estudia este texto para su exposición, se encuentra con grandes esfuerzos de comentaristas y exégetas para tratar de mostrar que las descripciones que aquí se dan no describen a un verdadero cristiano, especialmente a comentaristas aún de nuestra fe reformada. Dicen, no, estas expresiones no pueden describir a un verdadero cristiano. De hecho, revisando la exposición de esta porción, en aquel momento 9 años atrás, cuando tuve la oportunidad de exponer en esta carta, vi que el énfasis en todas las predicaciones en ese momento de nuestro crecimiento cristiano era tratar de discernir la condición espiritual de quienes se estaba hablando. Y eso, mis amados hermanos, no es erróneo, pero eso es llegar al texto con un presupuesto
teológico, pero considero que es un esfuerzo innecesario. Porque es lo que sucede en la vida de algunos de estos hombres que son descritos aquí, lo que nos va a mostrar sin dudas cuál realmente era su condición espiritual, no la descripción. La descripción es la descripción que da el escritor bíblico desde su confesa negación de omnisciencia. Él solamente expresa y de buena fe lo que puede ver delante de sus ojos, como también debemos hacerlo nosotros de buena fe. Es lo que nosotros evaluamos cuando vamos a administrar el bautismo a alguien. ¿Qué es lo que evaluamos? Espérate un momentico, espérate, yo lo voy a discernir. Uy, no, sí, el hombre ha nacido de nuevo, pero renacidísimo. El diácono le pregunta acerca de, bueno, ¿cuál es la esperanza que tienes para vida eterna? Su profesión de fe. Después, hasta donde podemos es si su vida no contradice lo que profesa ser y su permanencia en esa fe que dice tener. Eso es lo que nosotros vemos. Y eso es lo que expresa el escritor. Pero no es a través de esta descripción que hace aquí que vamos entonces a discernir la condición real espiritual de a quienes está escribiendo. El escritor bíblico no está pretendiendo eso. Es innecesario. Porque esto se va a saber con lo que va a suceder en algunos de ellos si no tienen presente la advertencia, y que sin lugar a dudas nos va a mostrar cuál era la condición espiritual real de ellos. Detengámonos brevemente en las frases. Ser iluminados. Ser iluminados es la descripción gráfica, metafórica de lo que sucede en alguien por el Evangelio, cuando es sacado de las tinieblas del error. Es una referencia a creer. Thomas Scheiner sobre esta expresión dice: no hay ninguna indicación contextual de que la iluminación fue parcial o inadecuada o insuficiente en ningún sentido. Si es solo un entendimiento intelectual o no, no debe ser buscado en la descripción misma. Será identificado en la atención o no a la advertencia. Gustar del don celestial. Gustar del don celestial es una expresión que describe el experimentar las bendiciones que rodean la salvación. Hay personas que tratando de mostrar, no, espérate, esa descripción no está describiendo un verdadero creyente. ¿Y por qué se esfuerzan en eso? Porque es que decir que después recayeron y que ellos no pueden ser renovados para arrepentimiento porque han crucificado a Cristo nuevamente para su vituperio, pues no aplica para un verdadero creyente. Entonces tratan de darle como vuelta al asunto. Entonces dicen, no, mira, gustar es probar, paladear, pero sin participar plenamente de lo gustado. Quienes se esfuerzan en esto lo hacen innecesariamente y debe descartarse al tener en cuenta el uso que hace de esta misma expresión el escritor de Hebreos en otras partes, como por ejemplo cuando se dice de Cristo en el capítulo 2, versículo 9, que por la gracia de Dios, Cristo gustase la muerte por todos. Gustase la muerte por todos es que experimentó plenamente todo lo que la muerte implica. Que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí sí que se hacen tremendas maromas. Por ejemplo, la que hace MacArthur de tratar de explicar que ese partícipe metocos es básicamente un vínculo ligero que no tiene peso. Scheiner dice, sin embargo, esa interpretación debe ser rechazada, ya que la palabra participó denota una participación plena.
Y George Guthrie dice, el término posee pues un amplio campo semántico y generalmente significa estar estrechamente asociado con o por participar en. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Ese gustar es la misma palabra a la que ya nos referimos, que significa experimentar plenamente algo, en este caso, de la buena palabra de Dios y de su poder. Entonces aquí está describiendo la condición espiritual real de unas personas. No, aquí está describiendo lo que todos nosotros vemos, lo que ven nuestros ojos, lo que él veía de esta comunidad a la luz de las Escrituras. Tratar de buscar en estos textos una descripción de medio creyentes o casi creyentes o creyentes falsos no es necesario, porque eso se va a evidenciar en el resultado que finalmente ellos tengan en su vida ante estas advertencias. Así que esforzarse en demostrar que esta descripción no es la descripción de creyentes es un esfuerzo innecesario y equivocado. Es la descripción de lo que a los ojos del autor inspirado han experimentado estas personas. Es lo que advierte y sus terribles resultados lo que nos da el material para en una reflexión teológica posterior a la luz del resto de la Escritura, concluir que quienes caigan en ese estado que describe a continuación no son verdaderos creyentes. Es lo que advierte y los terribles resultados lo que nos va a dar el material para en una reflexión teológica posterior a la luz de toda la Escritura concluir que quienes caigan en tal retroceso, donde sea imposible ser renovados para arrepentimiento, crucificando para sí mismo y para vituperio a Cristo, pues finalmente lo que nos va a permitir sacar una conclusión de que esas personas no eran verdaderos creyentes, no la descripción que se hace aquí. Toca hacer muchas maromas para tratar de dar esa explicación y de hecho estamos llegando con una posición teológica al texto. El texto no está negando la perseverancia de los santos. El texto no está negando la seguridad de la salvación. El texto está siendo dado por el escritor bíblico con lo que ve frente a sus ojos, de acuerdo a lo que ellos han experimentado frente a sus ojos a la luz de las Escrituras, pero tiene un elemento que no puede pasar por alto, que muchos de ellos están dando marcha atrás. ¿Y esto por qué es importante para nosotros? Mis amados hermanos, esto es importante para nosotros porque no podemos minimizar un camino de retroceso y perdición y negación de la fe porque a mí me parece lo pispo que alguien es. Cuánto lloró y cuánto levantó sus manos al Señor. Nosotros evaluamos a la luz de lo que sucede. Tampoco vamos a llegar a un veredicto total en cuanto a su condición espiritual. ¿Qué esperamos todos? Mirándonos a nosotros mismos, pues que sea un grado de torpeza terrible y que precisamente ese obrar de Dios sobre estas vidas, pues resulte en una corrección. Pero si nosotros tratamos de poner un presupuesto teológico en la interpretación de este texto, nos vamos a ver minimizando lo que frente a nuestros ojos se presentan y que es contrario a la palabra del Señor. El versículo 6 dice, y recayeron.
La palabra que traduce Reina Valera como recayeron, parapipto, solo aparece, escuchen esto, esa palabra solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento y es aquí. Y esto es muy especial, porque aunque tiene palabras paralelas en otras partes de la Biblia que en el contexto significan deserción, que se apartaron, que volvieron atrás, la palabra como tal es usada en el Nuevo Testamento específicamente aquí. Y esto es muy importante, porque ¿recuerdan a quiénes está escribiendo? ¿Está escribiendo a quiénes? A judíos que han profesado fe, que conocen las Escrituras y que en todo este principio de la carta se ha referido al Antiguo Testamento para hablarle de cosas que ellos conocen. Y resulta que esa expresión parapipto es usada insistentemente en el libro de Ezequiel en su traducción al griego, que sin duda se refiere a la apostasía, a el abandono, la deserción y el repudio de los caminos del Señor. Mira este texto tan importante para el correcto entendimiento a la hora de interpretar qué significa esto que recayeron y qué relación tiene con la descripción que acabamos de decir que toma el escritor bíblico desde una confesa negación de omnisciencia en cuanto a cuál es la realidad espiritual de ellos. Solamente describe lo que ha visto a sus ojos. Vayamos por favor todos a Ezequiel capítulo 18, 24 al 26. Ezequiel capítulo 18, versículo 24 al 26. Mira lo que dice aquí. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta el Señor. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenida en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Téngalo ahí, no lo vaya a cerrar. ¡Ay! Pero ahí dice que el justo se apartará de su justicia. Sí, pero es el justo dentro de lo que esa comunidad tenían. O sea, a los ojos, aquí no está hablando de la justificación por la fe. Aquella persona que tenía un recto proceder en un historial y cometiere maldad e hiciere conforme a las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Pregunta Dios. Y dice, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Y este es el punto de entender que nosotros tenemos que hacer una evaluación frente a lo que ven nuestros ojos y tal vez tener una perspectiva subjetiva, pero que no es infalible, para que no terminemos diciendo como dijeron estos personajes de aquí que el mismo Señor menciona, versículo 25. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor. O sea, no, pero no está siendo justo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si mira, o sea, el hombre era justo. ¿Cómo vas a decir esto? El Señor le responde, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. No es una afirmación o una negación de la justificación por la fe que se puede perder. Es un recto juicio aún frente a un proceder y una conducta de rechazo y rebelión contra Dios. El versículo 29 y 30 lo deja aún más claro. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Ay, no lo traten así, pero si es justo. ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto, yo os juzgaré a cada uno, ¿según qué?
según las percepciones que nosotros tengamos del estado espiritual que nos parece que la persona tiene. ¿Solamente mi versión dice eso? Ah, no, perdón. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Y un hermano me decía, pero pastor, y versículos más adelante inclusive dice que renueven su corazón. A los ojos nuestros evaluamos lo que nuestros ojos ven, como en la descripción que hace el escritor de Hebreos, pero no pretendiendo conocer a ciencia cierta la realidad espiritual que no podemos ver a nuestros ojos, para después terminar haciendo maromas con nuestra percepción para que encaje en una verdad doctrinal en la cual todos creemos. Y es que aquel que ha nacido de nuevo, su seguridad de salvación es total. Pero el texto aquí no está describiendo la condición espiritual interna, sino la expresión. Y de esas personas dice que recayeron. Y recayeron en un sentido de retroceso, en rebelión contra Dios. Ahora, la clave aquí para entender la dura advertencia que nuestro texto de Hebreos hace a continuación, que es terrible, que es horrenda, que nos describe el más terrible estado de un hombre, la más horrenda condición en la que un hombre puede caer, que es imposible que los descritos aquí sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo entendemos esto? ¿A qué se refiere con este recaer? Para que haga imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Esa naturaleza específica de ese recaer, de ese abandono o de ese apartarse, volver atrás, es la que se explica a continuación con la descripción. Recaen, ¿de qué manera? Y aquí está el punto. Crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Crucificando aquellos que recayeron, que él ha descrito de una manera, pero que recayeron, dice que recayeron al crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Y eso qué significa? Y este es el contexto que es importante entender sin que nos desliguemos nosotros de él. Que aquellos judíos que hayan profesado fe en el Señor Jesucristo para salvación, que es a los que les está escribiendo, y que deserten de la fe, volviéndose a los rudimentos del judaísmo, del cual hablamos en la prédica anterior, rechazan deliberada y conscientemente el único camino de salvación. Es en ese sentido que recaen. Es en ese sentido que se entiende la naturaleza de crucificar de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Quiere decir que su vuelta atrás, su retroceso al judaísmo ha sido de tal orden que se han identificado con aquellos judíos que clamaban ante Pilato: ¡crucifícale! Han repudiado su fe en Jesucristo como Hijo de Dios, como Mesías y como Salvador. Lo tienen como un impostor, como un hereje, y aprueban el veredicto de sus verdugos: ¡crucifíquenlo! Han recaído. De esta manera, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios,
O sea, han aprobado su crucifixión, se lo merecía, porque es un impostor, negando la fe y retrocediendo a los rudimentos del judaísmo, exponiéndole de nuevo a vituperio. Crucifícale, se lo merece. Por eso, es imposible que sean otra vez renovados. Insisto, no porque realmente lo hayan sido. Eso es lo que a la vista y por la profesión de fe que ellos dieron lo que se ve. Renovados para arrepentimiento, para que de nuevo se conviertan. ¿Y por qué es imposible? Pues porque deliberada y conscientemente han negado la fe, identificándose con aquellos judíos que decían: crucifica a ese malhechor, crucifícale que es un loco, se merece que sea vituperado. Eso es lo que hacen cuando regresan atrás a los rudimentos. El arrepentimiento mencionado aquí es imposible porque no hay ningún otro lugar a donde ir en busca del mismo una vez que se ha rechazado a Cristo. El apóstata, en efecto, ha dado la espalda al único medio disponible para obtener perdón ante Dios, concluye George Guthrie. Y Scheiner dice: si renuncian a Jesucristo después de abrazarlo y después de probar el poder de la palabra de Dios, en efecto lo crucifican de nuevo. Recibir tales bendiciones y luego repudiar la bondad de Dios no deja otra opción que el juicio irrevocable. Aquellos que rechazan lo que es supremamente bueno se encontrarán que han escogido deliberadamente el mal y ese será su destino. Y Albert Mohler adiciona: al caer volvieron a su estado anterior de judaísmo. La pregunta entonces es: ¿puede un judío que se convierte al cristianismo y luego repudia a Cristo al volver al judaísmo, volver al arrepentimiento de nuevo? Y la respuesta es no. La cuestión es algo más que volver al judaísmo. Ellos no son ignorantes, saben quién es Cristo y lo que ofrece, y aún así lo han rechazado. Ahora, tal vez en este momento tú te sentiste desligado con la advertencia para ti mismo. Quienes al entender el significado de esta advertencia en su contexto original, la desestime, porque bueno, pues yo no soy judío, ni soy un judío que he profesado fe, y por lo tanto aquella cosa de regresar al judaísmo, pues no. Quienes menosprecien entonces o desestimen esta advertencia, menosprecian temerariamente, con una actitud presuntuosa, la bondad de Dios manifestada en las advertencias para todos los que han profesado creer en el Señor Jesucristo. Si tú, desde la perspectiva que todos abrazamos en esta iglesia, la fe reformada, soteriológicamente reformados, calvinistas, si somos salvos en Cristo Jesús y hemos nacido de nuevo, estamos seguros en sus manos y menospreciamos las advertencias del Señor, lo estamos haciendo desde una actitud temeraria y presuntuosa por la bondad de Dios manifiesta en las advertencias. Esto para nosotros y esto para cuando Dios esté obrando en la vida de otro. ¿Y cómo puedo yo menospreciar cuando Dios está obrando en la vida de otro? Cuando a pesar de ver su camino, yo simplemente, desligándome de lo que dice el escritor de Hebreos y otros escritores bíblicos, digo, pero no pasa nada. No pasa nada porque para mí es un genuino creyente.
¿Qué mal daño le hacemos a nuestro entendimiento de la fe cristiana? ¿Y qué mal daño le hacemos a esa persona que está bajo el trato de Dios? Guthrie dice, tenemos que subrayar que los que se apartan de Dios por una vida de pecado o por negación de la fe, cortando su vínculo con la comunidad cristiana y rechazando a Cristo, están en graves apuros y bajo el juicio de Dios. Los que se han apartado de Dios tienen razones para temer. Por tanto, incumbe a todos los que ministran en el contexto de la iglesia la responsabilidad de pronunciar advertencias al respecto. No hay que dejar que los que se apartan de la fe en lo descrito anteriormente se adentren tan tranquilos en la noche. Hay que confrontarlos con el peligro espiritual que conllevan sus acciones. Felizmente, amados hermanos, Hebreos no termina con esta advertencia. Pastoralmente, no se está buscando poner inseguridad en los corazones de los cristianos por medio de este texto. Los cristianos que atienden a la advertencia y siguen fielmente los mandatos de Cristo podrán afirmarse en su salvación. Y si buscamos la seguridad de nuestra fe, la encontraremos haciendo las cosas que hacen los cristianos fieles. ¿Recuerdan las advertencias? ¿Recuerdan de qué se trata toda la carta? ¿Recuerdan a quién se la está escribiendo? No, pero es que si son nacidos de nuevo, pues no importa. ¿Recuerdan cómo empiezan las advertencias? Primero, descuido. Descuido. Tener en poco la palabra del Señor, empezando a poner duda. Después, ir avanzando en un endurecimiento del corazón. Al evaluarse a sí mismo. Y esto sigue creciendo y el propósito es mostrar que este camino, que es paulatino, pero que es progresivo, tiene un final que es terrible. El final terrible es la apostasía. La apostasía es que personas que conocen plenamente el Evangelio y dijeron haberlo creído y han disfrutado de todos los beneficios de estar en medio de la iglesia, plena y deliberadamente consciente, empiezan a retroceder para perdición, con una vida de impiedad, impenitente y finalmente con una negación y, como lo mostrará este mismo texto, con una rabia hacia la fe cristiana, echando sobre la fe cristiana la responsabilidad de su propio camino. Así que, mis amados hermanos, no hagamos la reflexión teológica antes y con ello nos blindemos de las advertencias que la bondad de Dios expresa como una manifestación de su amor cuando nos dice: cuidado, ten cuidado.